de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 25 de mayo del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy es participación ciudadana, sobre todo qué es lo que nosotros como ciudadanía podemos hacer para ejercer presión tanto a los grupos opositores como al régimen. Las últimas semanas han sido semanas bien convulsas, complicadas y de mucha incertidumbre, empezando por la fallida estrategia de unidad entre las plataformas opositoras organizadas. Seguida de esto, la clausura de la personería jurídica a uno de los partidos políticos de estas plataformas, la acusación por lavado de dinero a una de las precandidatas a la presidencia del país, Cristiana Chamorro, el allanamiento de las que fueron las oficinas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y las oficinas de Confidencial y esta semana, esta vez siendo su tercera vez allanadas. También el día de ayer vimos las citas a distintos periodistas, tanto nacionales como internacionales, a presentarse a la Fiscalía. Y todo esto, ¿verdad?, ha generado una gran incertidumbre y desesperanza en la población que es opuesta al régimen, o por el contrario, da más fuerza y valentía para seguir luchando por Nicaragua. O sea, estas son como las dos preguntas o incógnitas. Todo lo que ha estado pasando nos ha callado, nos ha abatido y nos ha guardado, o nos ha dado más fuerza y nos ha dado una luz de darnos cuenta una vez más del por qué necesitamos salir de esta dictadura. Por esta razón que hemos invitado a estas dos grandes panelistas, ¿verdad? Edipcia Dubón y Elvira Cuadra. Elvira es socióloga con más de 20 años de experiencia de investigación social en Nicaragua y Centroamérica sobre temas relacionados con los procesos y la cultura política, juventudes, análisis de conflicto y seguridad. Ella es investigadora asociada del Centro de Investigaciones y Comunicación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Es también autora de varios libros y ensayos. También tenemos a Edipcia Dubón. Edipcia es activista pro democracia nicaragüense y defensora de los derechos de las mujeres. Es la actual coordinadora del Diálogo de Mujeres para la Democracia. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. También es economista con un enfoque en macroeconomía y tiene una maestría en política aplicada. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros acá en Contexto. Gracias a vos, María Ángeles, por esta oportunidad. Y saludos, Elvira. Gracias, saludos a las dos. Y como mencionamos, ¿verdad?, en la introducción, estas últimas semanas han sido semanas de mucho movimiento, pero mucho movimiento que podríamos verlo como que no están a favor de los grupos opositores o de la oposición como tal, que es la ciudadanía que está en contra, ¿verdad?, del actual régimen. ¿Cuál es su lectura de todo lo que está sucediendo, sobre todo encontrándonos en un año electoral? Bueno, gracias, María Ángeles. La verdad es que este es un tema muy relevante en el sentido de que hace casi un mes, podríamos ya decir, toda Nicaragua estaba enfrascada en el tema electoral y de alguna forma habíamos dejado de lado los temas centrales de la discusión de nuestro país, que es el régimen dictatorial y la violación de los derechos humanos, la violación sistemática a la libertad de prensa, a las libertades públicas en general. Y yo creo que lo que ha acontecido en estas últimas 2 semanas, 3 semanas, pues ha colocado de nuevo el dedo en la llaga. ¿Cuál es el verdadero problema? Y el verdadero problema es que tenemos una dictadura que conculca libertades, una dictadura que tiene el control del aparato judicial y lo utiliza para criminalizar, una dictadura que ha demolido el sistema de partidos políticos y que claramente pues no va a generar oportunidades de competencia electoral y mucho menos, ¿verdad?, va a respetar los derechos, las libertades, las garantías constitucionales de forma tal que estamos regresando al punto original por el cual todo este proceso se desarrolló. Y yo creo que vamos por buen camino, porque esta es la verdadera razón, este es el verdadero problema que los nicaragüenses tenemos que enfrentar y que no se va a resolver mientras no hayan las libertades, las garantías y los derechos que los nicaragüenses ya no ganamos otra vez restablecidos. No sé, Elvira.
Sí, yo coincido con ese enfoque, digamos, en general de la situación, y lo que agregaría es que desde finales del 2020 hasta el día de hoy, Ortega lo que ha estado haciendo es configurar un escenario a su favor, y necesita configurar un escenario a su favor utilizando tanto los recursos formales como los recursos de la violencia, porque está muy debilitado, y porque efectivamente hay un enorme descontento extendido entre toda la ciudadanía, un descontento que ha venido creciendo desde el 2018 para acá, y que en el caso de que las condiciones para este proceso electoral fueran las condiciones óptimas, es decir, condiciones de justas, transparentes, competitivas para las diferentes fuerzas políticas, si la gente pudiera ejercer su voto con toda libertad, pues Ortega habría pasado a la historia en noviembre de 2021. Entonces, como sabe que hay un enorme descontento entre la ciudadanía, y que hay además mucha intención de participar activamente en este proceso electoral, pues entonces él está construyendo las condiciones para mantener el control, y pues en la medida de lo posible asegurar su continuidad. Ese es como el comentario complementario, ¿verdad?, a lo que dijo Edipsi. Muchas gracias, Edipcia, muchas gracias, Elvira. Y también en este último mes, ¿verdad? Como dijo Edipcia, porque si hacemos un recuento de todos los acontecimientos que se han dado, ya llevamos un mes en golpes, tras golpes que se le ha venido dando, y uno de ellos fue esta fallida unidad entre los grupos opositores. Los nicaragüenses, tanto dentro como fuera de Nicaragua, fuimos testigos de todo este trabajo que se dio una semana intensa y que lamentablemente no logró crearse esta unidad o este gran grupo opositor que enfrentara a Ortega en las elecciones del 2021. O sea, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto sobre esto? Pero y sobre todo, ¿cómo podríamos analizarlo viendo estas dos plataformas? Bueno, yo lo que puedo identificar es que es importante distinguir entre fuerzas de oposición democrática, es decir, fuerzas de oposición que tienen un cierto compromiso con el cambio democrático en Nicaragua, y fuerzas que son de oposición, pero que no necesariamente apuntan en la dirección de una transición o de la construcción de la democracia, ¿verdad? Entonces, allí tenemos parte de ese escenario construido por parte de Daniel Ortega. Daniel Ortega ha fomentado activamente la división entre las fuerzas de la oposición, tratando de profundizar las diferencias que hay entre unas y otras fuerzas políticas, y el resultado fue, por ejemplo, esto que tuvimos el 12 de mayo, que no se pudo concretar la esperada alianza o la esperada unidad entre las fuerzas de la oposición para inscribirse de cara a las elecciones de noviembre de este año. Entonces, ahí se juntan dos cosas, solo para reiterar. Uno es todo el esfuerzo de división que se está haciendo desde el lado del régimen de los Ortega Murillo, y por otro lado, la naturaleza de ciertas fuerzas de la oposición que no necesariamente son democráticas, o que no están orientadas en función del cambio democrático. Yo agregaría que primero reivindicar que la oposición nicaragüense no necesariamente se expresa en esas plataformas políticas que estaban disputando el escenario electoral.
Creo que efectivamente hay una demanda de la construcción de un espacio plural donde quepan todos los nicaragüenses sin distingo de ideología y sobre todo que se comprometa con un discurso y con un proyecto de nación orientado a la democracia, a la justicia, a la libertad, a poner la libertad de los presos políticos como banderas fundamentales. Esos han sido los temas que de alguna manera la ciudadanía está reivindicando, y vos ves las encuestas donde prácticamente todas estas agrupaciones no llegan ni al 6% y un 70% de la población demanda ese espacio. Entonces yo creo que lo que pasó el 12 de mayo fue realmente lo que ya sabíamos que iba a pasar. O sea, tenemos prácticamente 3 años de estar en un proceso de integración de este espacio de unidad en distintas plataformas, ¿verdad? Que empezó primero en la Unidad Nacional Azul y Blanco como la gran plataforma, luego se salió de ahí, se fue a conformar la Alianza Cívica, después la coalición, bueno, y se han venido creando una serie de rupturas entre los mismos actores. Y yo creo que más bien lo que sucede el 12 de mayo también es una oportunidad, porque es una oportunidad para sincerar cuál es la realidad de las fuerzas políticas en Nicaragua, cuál es la realidad de los movimientos políticos que están acompañando a esas fuerzas políticas, cuáles son los compromisos reales que tienen, hacia qué sectores, si están realmente comprometidos y vinculados con las demandas de las grandes mayorías de los nicaragüenses, o si están comprometidos con intereses de cúpula. Y yo creo que este es un proceso de sinceramiento en el que como que la zaranda se está moviendo y se está cirniendo, ¿verdad?, a la oposición, de tal manera que cuando termine este proceso vamos a saber quiénes son los que están realmente comprometidos con la democracia y con la lucha del pueblo de Nicaragua. Y yo creo que hay que verlo como eso, como una oportunidad, porque también los candidatos también están puestos a fuego, ¿verdad? Estamos viendo a un Miguel Mora que sin tener ya partido político tiene la interés de decir, bueno, entonces apoyen a Cristiana Chamorro, abran la puerta del espacio formal para una elección realmente competitiva. Estamos viendo a un Félix Maradiaga que ya no teniendo una posibilidad electoral dice, bueno, salgamos a la calle, asumamos la responsabilidad nosotros. Entonces estamos viendo también cómo esos liderazgos crecen en un momento difícil y se ponen al frente. Entonces para mí este es un momento de oportunidad que posiblemente pues nos causó desazón, porque la forma más fácil de resolverlo quizás hubiera sido firmando una alianza formal, pero estamos ante la posibilidad de la creación de una alianza real, una alianza que se construye a partir de las dificultades y los desafíos que este régimen día con día nos está colocando a los nicaragüenses. Yo quisiera agregar ahí un comentario a esto que mencionaba Edipcia, que creo que vale la pena, porque prácticamente desde 1990 hasta el 2018, ciertos grupos de la élite económica y política desarrollaron un modelo de entendimientos entre ellos que excluía a grandes mayorías de población, ¿verdad? Excluía sus demandas, excluía sus intereses y las dejaba totalmente fuera de los acuerdos y los arreglos. Entonces, ese modelo de entendimientos también está en crisis en este momento, y por eso vemos las fuertes tensiones entre los actores tradicionales de la política representados en los partidos políticos y los actores emergentes, que son mucho más visibles y están mejor organizados a partir de abril de 2018. Me refiero a las organizaciones y los movimientos sociales que han surgido en todo el país. Entonces, estos actores están, digamos, en medio de estas diferencias, en medio de estas tensiones, y pues obviamente tienen alguna relación o alguna influencia con esto que sucedió de que no se haya logrado la unidad. No estoy diciendo que son los responsables, sino que, ¿verdad? Ahí están en juego también esos otros elementos. Muchas gracias, Elvira, muchas gracias, Edipcia. Y escuchamos, ¿verdad?, estos dos grupos. Tenemos los partidos políticos o las personalidades de partidos políticos tradicionales, y tenemos los grupos opositores que se conformaron, ¿verdad?, del 2018, que es mayoría, que es un 60%, que es la población no organizada. ¿Qué podríamos hacer acción
para presionar a estos grupos, a estos dos grupos, ya sean partidos políticos o ya sean estas plataformas políticas emergentes, para presionar o para que vean lo que la ciudadanía nos ha estado exigiendo en redes sociales, en grupos de amistades, en grupos de familias? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros como ciudadanía? Bueno, yo creo, María Ángeles, que la gente ya lo está haciendo. O sea, si nosotros vemos la reacción de la ciudadanía utilizando las plataformas de comunicación que hoy nos da las nuevas tecnologías, es demandar realmente la responsabilidad del liderazgo político. Y están también utilizando esos espacios para dejar por sentado cuál es su posición y su desencanto con la política tradicional, con el gobierno y con sus secuaces que no están respondiendo a las demandas, a los gritos del pueblo de Nicaragua. Y creo que además la gente está actuando con mucha responsabilidad y con mucha cautela. Cautela en el sentido de reconocer de que en Nicaragua hay una dictadura y que esa dictadura mata, que esa dictadura encarcela, persigue, y que por lo tanto tienen que tener cuidado en la forma en la que ejercen su acción política. Sin embargo, vos ves en las redes sociales esa acción colectiva, o sea, no es que una persona asume, sino es que se construyen una serie de campañas y de formas de expresar el descontento que se va articulando de forma homogénea y de forma contundente. De tal manera que vos ves la reacción de la comunidad internacional, ves la reacción de personalidades sobre lo que está pasando en Nicaragua y tiene que ver con ese descontento generalizado. A mí me parece que este es un proceso social. Elvira, que es socióloga, seguramente va a profundizar un poco en el sentido de cómo esos procesos son largos y cómo la gente va dando saltos de calidad y jugando roles en distintos momentos. Y seguramente eso es lo que vamos a ver. Este es un proceso complejo, ¿verdad? El desmontaje de una dictadura no se da de la noche a la mañana. Es un proceso también de asumir eso, o sea, de que vivís en una dictadura. Posiblemente nosotros lo tenemos más interiorizado porque hemos estado luchando contra esta dictadura, conocemos las herramientas que utiliza para acallar las voces de otra mirada. Lo hemos visto, lo hemos tenido de cerca y tenemos los instrumentos metodológicos para entender lo que pasa. Pero la ciudadanía común que está resolviendo los problemas cotidianos posiblemente a veces no sabe qué es lo que está sucediendo, porque las cosas pasan de tal manera, pero sí tienen el descontento, están molestos, hay una indignación generalizada ante la injusticia, ante la opresión, ante la falta de libertad, ante el abuso de todos los días contra los ciudadanos nicaragüenses. Y eso es un proceso acumulativo, ¿verdad? Que va a tener su expresión más tarde que temprano o más temprano que tarde. Siempre lo digo al revés, pero yo creo que efectivamente sí, los nicaragüenses van a reaccionar y como lo han hecho todos los pueblos que han reaccionado frente a regímenes dictatoriales que tienen sus días contados. Pues, o sea, la historia de la humanidad te da la certeza que este régimen va a acabar o ya está acabado, porque la verdad es que lo que evidencia el orteguismo en este momento es que está acabado, que no tiene la fortaleza real para que sea el pueblo el que decida que ellos permanezcan en el poder. O sea, la fortaleza que podía esgrimir el Frente Sandinista de ser un partido de masas con respaldo popular se acabó. En efecto, yo voy a retomar el hilo por donde lo dejó Edipcia. Efectivamente, el gobierno de los Ortega Murillo es un gobierno que está agotado como modelo para Nicaragua, no tiene viabilidad, ¿verdad? Puede prolongarse por un cierto periodo de tiempo que igual tampoco puede ser largo porque no puede mantener esos niveles de represión y de control sobre la ciudadanía por largo periodo. En primer lugar, porque no es sostenible en términos económicos ni políticos, y en segundo lugar, porque, como dice el refrán, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces eso es un asunto más bien de corto plazo. Yo quisiera agregar sobre el tema de la participación de la gente. Es cierto que desde 2018 hay un debate público bastante robusto, abierto, a veces polarizado, ¿verdad? Y a veces bastante duro en sus términos
en Nicaragua, pero está abierto en las redes sociales, pero está abierto también en las conversaciones diarias que la gente tiene en diferentes espacios, está abierto dentro de las organizaciones y de todos los grupos organizados que hay. Ese debate público llega hasta los liderazgos políticos y económicos, llega incluso hasta el gobierno. El gobierno no es insensible a eso, siente la presión de la gente. Entonces eso hay que mantenerlo. En la medida en que la gente tenga una voz y una opinión crítica que pueda expresar a través de diferentes canales, pues eso es una forma de participación y hay que mantenerla. El otro elemento que también es muy importante para demandar responsabilidad y madurez a los liderazgos, particularmente a los de la oposición, tiene que ver con los espacios organizados. Y ahí Nicaragua ha construido un gran capital político, sobre todo de 2018 para acá. Yo casi que me atrevería a asegurar sin ninguna duda que el país más organizado de Centroamérica es Nicaragua. Hay grupos organizados que son parte del movimiento cívico en prácticamente todos los rincones del país. También hay líderes sociales en todos esos espacios de organización, que también es un enorme capital social y político que tiene el país y que es fundamental, no solo para promover el cambio que en este momento necesita la sociedad nicaragüense, sino también para el momento de la transición, para darle rumbo democrático a esa transición, ¿verdad? Entonces, en todos esos espacios se está participando de diferentes maneras. A veces la participación no es tan pública o tan visible como se pudo ver, por ejemplo, en el 2018 y parte de 2019, que la gente podía salir a la calle, etcétera, ¿verdad? Ya conocemos las condiciones de la represión en este momento, pero eso no quiere decir que no haya procesos y que no haya acciones sociales en todo el país en función de la construcción de la democracia. Yo agregaría, María Ángeles, algo que decía Elvira, que creo que es súper valioso, el tema del capital social. Antes del 2018, nosotros y yo pues tuve oportunidad de trabajar en una investigación sobre cuál era el imaginario colectivo de los nicaragüenses. Y uno de los datos más relevantes era que había un porcentaje muy bajo de capital social. Cuando nosotros hablamos de capital social, estamos hablando de la confianza entre los nicaragüenses y frente a la institucionalidad. Y fíjate que este es un fenómeno interesante. A pesar de que en el país se ha instalado una dictadura, eso ha servido de instrumento para catalizar en los nicaragüenses el valor que tienen las instituciones democráticas, el valor que tiene la democracia y el valor de la confianza entre cada uno de nosotros. O sea, en la medida en que la represión es más fuerte se vuelve la confianza entre los actores que estamos contra el régimen, porque sabemos que es una cuestión también de preservar nuestra integridad, nuestra vida y poder seguir avanzando en el cambio que requerimos. Entonces, creo que ese es algo fundamental porque está demostrado que en las sociedades donde esa confianza entre los ciudadanos y frente al modelo democrático crece, las posibilidades de transformarse y alcanzar niveles de desarrollo es casi como una ecuación, ¿verdad? Entonces me parece que es fundamental recoger eso para decirle a los nicaragüenses, uno, que hemos avanzado, que pareciera en medio de las dificultades, de la represión, del deterioro de las condiciones económicas, porque hay que decirlo, ¿verdad? Todos los días hay más dificultades en un país donde la canasta básica cuesta casi $400 y el salario mínimo casi 150, que la cobertura no te da para poder suplir las necesidades fundamentales y hay como desesperación en lo económico. En medio de esas condiciones, tenemos más confianza en nosotros de que podemos avanzar en salir de este régimen. Y esos liderazgos en todo el territorio que mencionaba Elvira, en todas las estructuras, desde la cúspide hasta la base, están teniendo ese proyecto, están concibiendo ese proyecto y eso es fundamental porque dice el expresidente Wałęsa,
frente a la dictadura polaca, que para que el cambio se diera, primero tenía que estar en el imaginario, primero tenía que soñarse. Y yo creo que este proceso nos está ayudando a los nicaragüenses a soñar el cambio que queremos. Y entonces, en medio de todas estas dificultades hay cosas positivas también. Muchas gracias. Y escuchando esta parte de la confianza de la ciudadanía, tal vez no solo en los procesos, ¿verdad? Pero sí que hemos venido construyendo confianza y creo que es algo bien real. Ahora sabes en quién confiar y en quién no. O sea, te has acuerpado con grupos para hacer más cosas, ya sean acciones físicas o acciones digitales. Pero hablando también y pasando al tema de la confianza como tal en los procesos. Nicaragua ha apostado por una salida democrática, una salida sin armas y una salida cívica, la que nos lleva a unas elecciones, ¿verdad? Salir a través de unas elecciones libres, transparentes y justas. ¿Ustedes creen que todavía en los escenarios que nos encontramos, con los actores que nos encontramos, con las capacidades que tenemos, es todavía la vía electoral una vía cívica para salir de esta dictadura? Y sobre todo, ¿qué puede hacer la ciudadanía ante esto? Mira, yo creo que la salida electoral siempre va a ser la salida. Lo que sí tenemos que tener claro es que esa salida no necesariamente tiene fecha 7 de noviembre, ¿verdad? En el sentido que necesitamos todavía terminar de articular la fuerza suficiente entre nosotros, los opositores, para construir una plataforma que pueda avanzar, a arrinconar, a tener la correlación de fuerza suficiente para arrinconar al régimen y cambiar las reglas del juego. Creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy más que nunca tenemos el apoyo de la comunidad internacional en la búsqueda de esas condiciones y que la pelota esté en la cancha nuestra. Somos nosotros los llamados a tratar de avanzar en la construcción de esa plataforma que pueda, en un espacio formal, competitivo, real, derrotar a la dictadura. Creo que nosotros tenemos que diferenciar que el régimen en este momento tiene el control del aparato formal, tiene el control de esas condiciones formales para configurar un circo electoral, y que en la medida en que nosotros no tengamos la fuerza para articular esa propuesta unitaria para avanzar contra esta dictadura, no vamos a poder cambiar esas reglas. Pero eso no quiere decir que no lo vamos a hacer en algún momento. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que a veces uno tiene que desarrollar unas acciones tácticas y otras estratégicas. Y las estratégicas son de largo plazo y las tácticas van reaccionando a los momentos, ¿verdad? Y yo creo que este es un momento, primero, de seguir demandando las condiciones electorales, de seguir denunciando a este régimen para doblegarlo y para efectivamente abrir la puerta de la democracia. Y no por ello tenemos que decir que no son las elecciones una salida democrática y una alternativa, porque lo primero que acordamos, creo yo, quienes de alguna forma decidimos salir en abril del 2018 es que queríamos un cambio cívico y pacífico. Y para que se dé ese cambio cívico y pacífico, la alternativa tiene que ser un proceso libre, justo, competitivo y transparente. Y es en esa línea en la que estamos todos trabajando. Sí, yo en eso coincido con Edipcia. Es decir, si la columna vertebral de este movimiento cívico y de esta demanda de cambio ha sido la acción cívica, la acción democrática, pues la salida no puede ser de otra manera. Y para eso, pues, realmente hay que usar los mecanismos institucionales, por mucho que el propio régimen se ha encargado de pervertirlos y de retorcerlos, como ha hecho recientemente, por ejemplo, con las reformas de la ley a la ley electoral, ¿verdad? Que en vez de propiciar condiciones para estas elecciones de noviembre, lo que hizo fue establecer más obstáculos para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto con plenitud y en libertad, ¿verdad? Entonces, allí a veces se siente difícil, a veces se producen sentimientos de desaliento,
¿verdad? Porque la salida no la vemos tan a lo inmediato como quisiéramos, pero también, y esto volviendo a lo que mencionaba Edipcia en términos de lo estratégico y sobre todo de la profundidad del proceso que tiene Nicaragua, pues lo que hay que decir es que aquí se está rompiendo uno de los eslabones más importantes que ha habido en la historia de Nicaragua, y es el eslabón del cambio político por la violencia, y ahora se está haciendo el cambio político por medios pacíficos y democráticos. Entonces, en ese proceso, en ese contexto, las elecciones sí se convierten en uno, pues, de los factores o en uno de los acontecimientos más importantes. Muchas gracias, Edipcia, muchas gracias, Elvira. Y me gustaría hablar de dos entidades más que no hemos mencionado, pero que son igual de relevantes e igual de importantes, que son la comunidad internacional y las diásporas nicaragüenses, ¿verdad? La comunidad internacional ha sido clave y de gran apoyo para Nicaragua. ¿Cómo ven ustedes el apoyo, de la comunidad internacional? Pero ¿cuál ha sido la visión que tienen ustedes estando fuera del país? Bueno, María Ángeles, yo empezaría primero reconociendo y agradeciendo a los nicaragüenses en el exterior toda la colaboración que han tenido con los nicaragüenses que están adentro y con los que hemos tenido que salir. O sea, yo tuve la oportunidad de cuando salí ser acogida por nicaragüenses que tenían más de 30 años de estar fuera de Nicaragua, con gente que a veces ni me conocía, pero que simplemente por el hecho de tener este vínculo de identidad y el compromiso con la democracia me abrieron sus puertas, ¿verdad? Y los he visto haciendo chileros para vender, haciendo nacatamales, carne asada, haciendo todo lo que está a su alcance para recaudar fondos y ayudar a las familias de las víctimas en nuestro país, para acompañar a los asilados o los refugiados en los distintos países para que los trámites migratorios puedan avanzar, para la gente que esté en Estados Unidos detenida en cárceles, que puedan tener abogados y acompañamiento para que puedan salir de la cárcel, prestando su nombre como soporte para esos procesos, recaudando dinero para pagar los abogados. O sea, una solidaridad impresionante, y para mí el reconocimiento de los nicaragüenses en el exterior, que no solamente han desarrollado esa labor humanitaria, sino también una labor política de incidencia frente a sus autoridades, de denuncia frente a sus autoridades, para desmontar la tramoya que el régimen ha generado, que en Nicaragua todo está normal y es un paraíso de felicidad, ¿verdad? Y yo creo que lo han hecho excelente, y mi aplauso y mi reconocimiento a los nicaragüenses en el exterior. Creo que la comunidad internacional pues tiene sus claros oscuros, ¿verdad? Han tenido momentos en que han sido tibios y han tratado de gestionar con el régimen procesos que nosotros los nicaragüenses de antemano sabíamos que no iban a progresar, pero también han tenido momentos de contundencia, y creo que este es un momento de eso, ¿verdad? En el que de forma unánime todos han cuestionado al régimen, y creo que es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Seguir trabajando con la comunidad internacional independientemente de esos claros oscuros, porque al final son un actor relevante y que nos van a acompañar en esta lucha, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las denuncias que corresponden, de dar la información precisa en el momento oportuno y estar ahí con la bandera siempre alzada y denunciando lo que tengamos que denunciar. Sí, yo también coincido en que mucho de lo que se ha logrado en el plano internacional ha sido por el activismo, por la incidencia y por el nivel de compromiso que han tenido diversos grupos de nicaragüenses en el exterior. Entonces, realmente ha sido un trabajo meritorio, ha sido un trabajo sostenido, sistemático, y ha sido un trabajo con una enorme responsabilidad y con un enorme compromiso. Ha convocado incluso a gente que tenía muchísimos años de estar distanciada de Nicaragua y que sin embargo ahora se han volcado a trabajar mañana, tarde y noche en función de contribuir con el cambio que se está buscando en Nicaragua. Yo quisiera agregar de que hasta donde conozco,
En este momento es la primera vez que los nicaragüenses en el exterior están tan organizados y tan activos como ahora. Es decir, que en otras épocas no hubo el nivel de organización, el nivel de participación, de incidencia y el nivel de compromiso como el que estamos viendo hoy. Y eso también es un enorme capital social, es un enorme capital político que se agrega a lo que ya existe también dentro de Nicaragua. También es importante decir de que a pesar de las diferencias, hay coordinaciones entre diferentes grupos en diferentes países y eso ha permitido también que algunas de las acciones sean coordinadas en diferentes partes del mundo. Eso ha tenido un significado bien importante, porque sin esa incidencia, las resoluciones de la OEA no serían posibles, las resoluciones del Parlamento Europeo tampoco serían posibles, ¿verdad? Si no hubiera ese nivel de organización, ese nivel de incidencia y ese nivel de coordinación. Y eso es muy importante sostenerlo. Entonces, en ese sentido, una de las tareas o una de las acciones más importantes o más significativas tiene que ver con profundizar o mejorar esas coordinaciones y la cercanía entre los diferentes grupos de nicaragüenses que están en el exterior con los que están adentro de Nicaragua. Y quizás yo agregaría un dato más. Mira, es importante también relevar que en medio de estas condiciones en las que esa gente, esos nicaragüenses que están en el exterior, tienen 2, 3 jornadas y además dedican una jornada adicional por la lucha por la democracia en Nicaragua, no han dejado de enviar recursos al país. O sea, la contribución casi del 15% al Producto Interno Bruto por parte de remesas de los nicaragüenses en el exterior es fundamental para la economía nacional y es fundamental para que esas familias en Nicaragua puedan seguir resolviendo sus problemas cotidianos. Entonces yo realmente creo que son un actor clave, un actor que además nosotros estamos obligados también a resolver de forma concreta el ejercicio de sus derechos legítimos en el proceso electoral cuando sean las condiciones necesarias para que puedan ejercer su derecho al voto. Porque creo que, o sea, primero lo tienen ganado por legitimidad de origen, por ser nicaragüenses, por ser hijos de padres y madres nicaragüenses, pero además han demostrado un amor a Nicaragua, un amor y un compromiso con el futuro de Nicaragua, que lo menos que nosotros podríamos hacer es garantizar ese derecho que ellos tienen fundamental y que debemos nosotros restablecer en todos los procesos de nuestro país. Creo que además, por lo menos en mi experiencia, me ha sensibilizado mucho el haber tenido la oportunidad de ser legisladora y ver lo que estaba como propuesta de ley y ver cuáles son las necesidades reales que tienen los nicaragüenses en el exterior. O sea, de tener realmente un Estado que pueda salvaguardar sus derechos, que pueda acompañarlo, que pueda además dar a conocer al mundo lo que somos los nicaragüenses, nuestra cultura, nuestra gastronomía, o sea, todos nosotros los nicaragüenses que hemos tenido que salir en estos tiempos, cómo añoramos tener la posibilidad de comernos un vigorón, un pavo, de poder oír las mazurcas, o sea, todo lo nuestro. Y esa es una responsabilidad también del Estado en estos otros países. Y cómo generar pequeñas oportunidades para que ellos también puedan tener pequeños emprendimientos. Aquí estamos viendo grupos de mujeres exiliadas tratando de hacer emprendimientos económicos sin ningún tipo de apoyo, porque tenemos un régimen que es irresponsable hasta con los nicaragüenses que están en el exterior. Bueno, si no lo es con los nicaragüenses dentro, menos con los que están en el exterior. Pero son cosas que se nos están quedando grabadas en la mente, de cosas que se tienen que hacer en Nicaragua y que tenemos una gran responsabilidad con los nicaragüenses que están en el exterior. Muchas gracias, Edipcia, muchas gracias, Elvira. Y ya para finalizar, nos gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Bueno, yo lo primero que tengo que decirles es que no pierdan la fe,
que nosotros no nos tenemos que dejar perder la sonrisa, que es cierto que son momentos duros, un momento que de repente nos desequilibran, ¿verdad? Porque es demasiado el atropello, el abuso, pero que tengamos claro que mientras más oscuro está, es porque más pronto va a amanecer y que efectivamente estamos en ese momento de oscuridad, pero que el sol va a salir y que lo más importante es que cuando salga el sol vamos a estar del lado correcto de la historia, porque hemos estado empeñados en construir patria. Y por eso es que tenemos que sentirnos orgullosos, porque esta vez decidimos hacer patria desde una forma distinta y que estamos juntos y que vamos a seguir luchando por Nicaragua en cualquier lugar donde estemos y hay un nicaragüense, ahí va a estar alzada la bandera azul y blanco y la demanda de que ya no ruja más la voz del cañón. Yo me sumo o asumo las palabras de Edipcia. Yo creo que a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Porque sentimos que esta cantidad de cosas que están sucediendo, la cantidad de atropellos que comete diariamente el régimen de los Ortega Murillo, pues precisamente los comete para minar la esperanza en los nicaragüenses dentro y fuera del país. Pero no hay que perder el optimismo. Creo que hay momentos en los que hay que detenerse un poquito y ver alrededor y ver también todo lo que se ha avanzado, todo lo que hemos logrado y pues que no pensemos que este es un régimen que está consolidado ni que está fuerte. Precisamente hace lo que hace porque es un régimen débil, porque la fortaleza, la razón y la justicia a quien le asiste es a la mayoría de la población, es decir, al pueblo nicaragüense, y que esa verdad, esa justicia y esa razón van a prevalecer por encima del autoritarismo, por encima de la injusticia y por encima de ese régimen que se ha instalado en Nicaragua. Entonces, pues hay que encontrar fuerzas, hay que animarse. No estamos solos, habemos muchos nicaragüenses que estamos trabajando en función de eso, de diferente manera, algunos con ayuda humanitaria, algunos en organización más política, de diferentes formas, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que está aportando algo y seguramente está cerca de nosotros. Muchas gracias, Elvira Cuadra, Edipcia Dubón, por estar con nosotros en Contexto y por haber compartido con nosotros y con nuestra sintonía sus conocimientos, sus visiones y todo lo comentado en el día de hoy. Y también agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.